Bienvenidos a 69 minutos de creepypastas. El acusado de Penumbra. En la ciudad de Umbra, el sol nunca se ponía. Enormes espejos orbitales mantenían las calles bañadas por un mediodía artificial y perpetuo. Esto no era para comodidad de los trabajadores, sino por la ley de captura de sombras. En 2099, los científicos descubrieron que una sombra humana no era solo falta de luz. Era un exudado neural. Era la silueta de los deseos subconscientes de una persona, un espejo oscuro que reflejaba los crímenes que deseaba cometer pero que aún no había llevado a cabo. Kael era un guardián de las sombras. Llevaba una porra de luz, una porra ultravioleta de alta intensidad, y gafas polarizadas que le permitían ver el peso de la sombra de una persona. Objetivo identificado. Indicó el HUD de Kael. Sujeto: Julian Van. La sombra principal muestra intención de robo y malicia violenta. Kael siguió a Julian por un tranquilo callejón. Bajo la dura luz de la ciudad, la sombra de Julian era una nítida mancha de tinta negra sobre el hormigón. Pero para las gafas de Kael, la sombra se movía con independencia. Mientras Julian simplemente caminaba hacia la tienda, su sombra se extendía, con las manos alrededor del cuello de una víctima invisible, la boca torcida en un gruñido silencioso y denso. Julian Van. Gritó Kael, desenvainando su porra. Tu sombra está arrestada por homicidio anticipado. Julian se giró, pálido de confusión. No he hecho nada. Solo voy a comprar pan. Tu cuerpo no. Dijo Kael, señalando al suelo. Pero tu penumbra ya lo ha cometido 3 veces en el último bloque. Entra en la celda Flash. La celda Flash era una prisión de alta seguridad para sombras. Utilizaba la iluminación de 360 grados del estadio para eliminar la sombra de una persona, atrapándola en un gel fotosensible. La persona era liberada, pero era sin sombra. Un paria en la sociedad, una persona sin huella espiritual. Empujaron a Julian dentro de la caja. Se activó una luz estroboscópica cegadora. Al salir, el suelo bajo sus pies estaba vacío. Parecía un fantasma, una figura plana e inquietante que la luz simplemente atravesaba. Kael llevó el contenedor de sombra de vuelta a la comisaría. Dentro del gel, la sombra de Julian golpeaba contra el cristal, una cosa oscura y furiosa. Buen hallazgo, Kael. Dijo el jefe, mirando el contenedor. Este es un verdadero monstruo. Lo procesaremos para extracción del subconsciente esta noche. Pero esa noche, Kael sintió un extraño escalofrío. Fue al vestuario a cambiarse y miró al suelo. Su propia sombra había desaparecido. Entró en pánico y comprobó las luces, pero sus pies estaban tan vacíos como los de Julian. Corrió de vuelta al laboratorio de sombras. Vio el contenedor de Julian sobre el escritorio, pero estaba vacío. El sello se había roto por dentro. Oyó un susurro desde un rincón de la habitación, un sonido como el de hojas secas al deslizarse por el pavimento. ¿Creías que nos gustaba estar bajo tus pies, Kael? Se giró. En el rincón, donde la luz era más débil, una docena de sombras arrestadas se habían fusionado en una sola e imponente masa de oscuridad. Ya no eran siluetas. Tenían volumen. Tenían dientes de medianoche. Nos arrestaron por los crímenes que soñaron. Siseó la voz de la sombra. Encerraron las únicas partes honestas de ustedes mismos. Pero las sombras no necesitan cuerpos para existir. Solo necesitábamos la luz para definirnos. Ahora, nosotros definimos la luz. Las sombras se abalanzaron. Kael intentó usar su bastón de luz, pero al encenderlo, las sombras no desaparecieron. Absorbieron la luz. Se hicieron más grandes, más densas, más reales. Kael comprendió el terrible error de la ley. Al detener a las sombras, le habían dado a la oscuridad su propia identidad. Habían separado el impulso del hombre y, al hacerlo, habían creado una raza de malicia pura y concentrada que ya no podía ser controlada por un cuerpo físico. La ciudad de Umbra no permaneció brillante por mucho tiempo. Una a una, las sombras de los ciudadanos comenzaron a levantarse y a alejarse, dejando a sus dueños como cáscaras vacías y llenas de luz. Al amanecer, los espejos del cielo se hicieron añicos, y la ciudad pertenecía a las cosas que solían seguir bajo sus pies. Si un extraño se ofrece a pagar la cuenta de la cena, tenga cuidado al levantarse de la mesa.
Soy camarera en un restaurante del Medio Oeste. Hace unas semanas, una clienta apareció en una de las mesas. Digo apareció porque no la había visto entrar, y normalmente presto mucha atención al timbre. Sin embargo, era una noche bastante animada. Me acerqué para tomarle nota. Estaba sentada de espaldas a mí, con el pelo rizado recogido en un peinado que me recordó a las películas antiguas. Su edad era difícil de determinar desde atrás, pero supongo que parecía tener unos 60 años. Estaba sentada completamente quieta, escultural. Cuando llegué a la parte delantera de la mesa, di un respingo y se me cayó el bolígrafo. La mujer no respiraba, labios ligeramente entreabiertos. Piel marchita y encogida. Ningún movimiento. Ni el más leve movimiento de su pecho. Pero fueron los ojos los que delataron que estaba muerta. Sin pestañear, sin ver, y demasiado hundidos en sus cuencas. Dios mío. Di un paso atrás. Y entonces la mujer giró la cabeza y dijo con voz ronca. Solo un café, por favor. Parpadeó. No estaba muerta después de todo. Claro. Claro. ¿Con leche o azúcar? Pregunté, nerviosa. Solo. Respondió ella. Corrí a buscarle el café. Cuando volví a mirarla, estaba inmóvil de nuevo. Cuando llegó la hora de la cuenta, dejó un billete de $50. Empecé a decirle que no tenía cambio, ya que solo había pedido un café, pero me dijo. No importa, querida. Con eso pagaré la comida de esa familia tan simpática de allí. Inclinó la cabeza, apenas un poco, hacia una familia que cenaba en la mesa de la esquina. La familia de la esquina era cliente habitual. Venía todos los domingos con los niños. Los padres estaban divorciados. Los niños vivían con su padre, y su madre siempre los recogía los fines de semana. Este restaurante estaba en la ruta entre las casas de los padres, y se reunían allí para hablar de los planes de la semana siguiente. Siempre dejaban propina y los niños me hacían dibujos. ¿En serio? Le dije a la anciana. Es muy amable de su parte. Sin decir nada más, la anciana se levantó y se fue. La familia se sorprendió gratamente cuando me acerqué y les informé que ya habían pagado su comida. Me preguntaron quién la había pagado, y les dije que la anciana de la otra mesa. Uno de los niños miró hacia donde les había indicado y dijo, no vi a ninguna mujer sentada ahí. Qué raro. La anciana volvió a aparecer varias semanas después. Era pasada la medianoche. De nuevo, no oí el timbre de la puerta. Estaba limpiando los mostradores y, cuando levanté la vista, allí estaba ella, sentada en la misma mesa. Como una estatua. En silencio, me acerqué a tomarle nota. Me pregunté si debía preguntarle por la familia. No los había visto en las semanas desde que ella les había pagado la comida. Era extraño. Venían todos los domingos, y después de que ella les pagara, dejaron de venir. Al acercarme a la mesa, la mujer respiró hondo de repente. Me di cuenta de que hasta entonces había estado tan quieta que no estaba segura de si respiraba. Se giró hacia mí y dijo, café, por favor. Solo. Claro. Respondí. Como no era precisamente habladora, fui a buscarle un café, intentando armarme de valor para entablar una conversación informal y preguntarle por la familia. Antes de que pudiera, sonó el timbre y entró Carlos. Carlos era amigo de mi jefe y le gustaba pasarse de vez en cuando. Pidió una hamburguesa y empezamos a charlar sobre cómo iban las cosas con su novia y con el novio de su novia, nunca recuerdo quiénes forman parte de su asombrosamente amplio círculo de relaciones. Al parecer, acababa de adoptar una perra. Me enseñó fotos mientras comía. Carlos, no es por ser mala, pero, esa debe ser la perra más fea del mundo. Le dije. Se rió. Nadie la quería. Por eso me la llevé. Qué amable de tu parte, pero esa cosa parece tener rabia. Dije. Sarna. Dijo él, con cierta ironía. ¿Qué? Exclamé. Es broma. Pero sí, tiene sarna. Aclaró. Empezó a contarme cómo la había rescatado cuando oí un carraspeo y recordé a la mujer de la cabina. Rayos, se me había olvidado lo que había pedido. Me apresuré a traerle el café y, al dejarlo, le pregunté si quería algo más. Me dejó un billete de 20 y dijo que era para la hamburguesa de ese joven tan simpático. Ni siquiera se bebió el café que le di. Se levantó y se fue, ignorándome cuando empecé a preguntarle. ¿Estás segura? ¿Por qué sigues pagando por...? Oye. Llamó Carlos. ¿Con quién hablas? La mujer. Me giré, pero ya se había ido. ¿Qué mujer? Solo estamos tú y yo. ¿Estás bien? ¿Estás drogada o algo así? Miré el dinero que tenía en la mano. Era de verdad. La hamburguesa corre por cuenta de la casa.
Le dije. ¿En serio? Gracias. Se comió el último bocado, se levantó de un salto y me dijo que llegaba tarde. No tengo ni idea de qué clase de cita tenía a la 1 de la madrugada, pero así es Carlos. Y luego salió como un rayo por la puerta. Al día siguiente, me enteré de que le habían disparado. Mi jefe me lo contó. Estábamos charlando del perro del jefe y le mencioné el perro sarnoso rescatado de Carlos, y de repente se puso serio y me contó que anoche lo habían asaltado de camino a un bar. Había intentado defenderse de los asaltantes, pero uno de ellos tenía una pistola. Le dispararon en la cabeza. Dijo con gravedad. Dios mío. Dije. Mi jefe me dijo que Carlos había sido trasladado de urgencia al hospital. Pero lo ahorcaban bajo una amenaza. Casi seguro que moriría. O si sobrevivía, quedaría en estado de shock. Estaba conmocionada. Profundamente conmocionada. Pobre Carlos. Su pobre novia. Su pobre perra sarnosa. Y un pensamiento me asaltó. ¿Sería por la anciana? ¿Y qué había de la familia que solía venir los domingos pero había desaparecido? ¿También les habría afectado la desgracia? Decidí que la próxima vez que viera a la anciana, le preguntaría qué estaba haciendo. No dejaría que pagara la cuenta de otro cliente. La anciana regresó justo esta tarde. Había pocos clientes, ya que era entre la hora del almuerzo y la de la cena. Como siempre, no la oí entrar. En un momento estaba ocupada lavando platos y al siguiente la vi en la mesa. Me enderecé y me acerqué a ella. Sus ojos hundidos se volvieron hacia mí. Nunca pude superar la sensación de estar viendo a la mismísima muerte. Entonces, respiró hondo de repente, como si recordara respirar, y dijo: café. Solo. Y... me sorprendió el "y" al final de la frase. Un helado de cerveza de raíz. Añadió. Apreté los labios, asentí y fui a buscar las bebidas. Observé el lugar. Había otras 3 mesas con clientes. Una pareja de ancianos, una familia con una hija adolescente y una mujer trabajando en su portátil. Y aunque debería haberle servido las bebidas a la anciana enseguida, me aseguré de llevar los pedidos a las mesas de los demás y de entregarles las cuentas. La pareja pagó, al igual que la mujer del portátil. Solo quedaba la familia. Seguían comiendo. Fui a buscar el café y el helado para la anciana, pero mentalmente decidí no dejar que pagara por nadie. No reaccionó cuando le puse las bebidas a su lado. Estaba tensa, contando los minutos para que la familia estuviera a punto de terminar. La anciana se aclaró la garganta. Ignorándola, me acerqué rápidamente a la familia y les pregunté si querían postre. No querían, así que pregunté cómo les gustaría pagar y les cobré rápidamente. Solo entonces volví al reservado de la anciana. No había probado ninguna de las bebidas. Puso un billete de $10 en la mesa y dijo: el helado de cerveza de raíz es para ti. Ah. Dije, y se me puso la piel de gallina, porque, ¿cómo sabía que los helados de cerveza de raíz eran mis favoritos? No. No puedo permitir que los clientes me inviten las bebidas. Va contra la política. Insisto. Dijo. Te traeré cambio para el café. Le dije. Se levantó de la mesa. Espera, yo pago todo. Rápidamente busqué mi billetera en el bolsillo y dejé caer $10 sobre la mesa. También te traeré el café. Invita a la casa, ya que tardé tanto en pedir. Frunció el ceño. Acepta el regalo que te hago. No. Puedo pagar el helado de cerveza de raíz aunque no lo haya bebido. Y tu café es gratis. Tomé sus $10 y, conteniendo la respiración, le agarré la mano delgada y le metí el billete en los dedos. Exhaló. Y se fue. No me giré cuando pasó junto a mí. No oí el timbre. Pero un momento después, al mirar por encima del hombro, no había rastro de la anciana. Me invadió una sensación de alivio. Poco después, llegó la hora de cenar y las mesas estaban llenas. Oí el timbre y, eran ellos. La familia de clientes habituales. Hoy no es domingo, y hacía mucho que no los veía, así que me sorprendí gratamente. Limpié su mesa de siempre y los acomodé, y cuando me acerqué a tomarles nota, exclamé lo mucho que los había extrañado. Oh, sí, fue una locura. Dijo el padre. Después de irnos, la última vez, fuimos juntos en coche, y no sé si recuerdas lo fuerte que llovía, pero el coche derrapó y perdimos el control. ¿Perdiste el control?, corrigió la madre. Sí, perdí el control, porque era la minivan que te dije que no compraras porque esas cosas se volteaban con demasiada facilidad. Y volcó. Volcó. O sea, giró justo en medio de la carretera y luego volcó sobre la barrera de seguridad. Juro que me quedé sin alma. Dijo uno de los niños. Fue muy angustioso. No pudimos volver por un tiempo. Dijo la mamá.
¿Te lastimaste? Pregunté atónita. Solo heridas leves. La policía dijo que fue un milagro que todos saliéramos vivos. La mamá sonrió. Asentí, contenta por ellos, aliviada de tener de vuelta a mis clientes habituales. Dijeron que no se animaron a venir por un tiempo debido al accidente, pero los niños seguían preguntando, así que esta noche decidieron reunirse aquí para cenar. Después de hacer su pedido, llamé a mi jefe para avisarle, porque él también estaba preocupado por ellos. Parecía encantado por teléfono y me dijo que él también tenía buenas noticias. Carlos va a salir adelante. Ha despertado del coma, y ahora se está recuperando. ¡Genial! Dije, justo cuando en ese momento algo hizo clic. Escribí todo esto en lugar de irme al final de mi turno esta noche. He estado pensando en la anciana. En su aspecto, bueno, como el de la muerte. O quizás, más bien, casi muerta. Sigo pensando en cómo Carlos recibió un balazo en la cabeza. En cómo la familia de clientes habituales sufrió un terrible accidente. En cómo todos deberían haber muerto, pero sobrevivieron de milagro. Y creo que cometí un terrible error, así que ahora me aterra irme del restaurante. Aterrada porque no le dejé pagar mi bebida, simplemente no quiero saber qué pasa después. La gente de mi pueblo cree que hubo un apocalipsis nuclear hace décadas. ¿Has oído hablar de los soldados japoneses que no se rindieron junto con el resto de su país en 1945 y pasaron décadas escondidos, creyendo que la Segunda Guerra Mundial seguía su curso? El pueblo donde vivía al principio de mi vida me brindó una experiencia similar. De niños en nuestro pequeño pueblo, todos crecimos con la misma historia. Era finales de octubre de 1962 y la crisis de los misiles de Cuba amenazaba consumir a nuestro planeta en un apocalipsis devastador. La noche del 27 de octubre, los habitantes se acostaron para una noche de sueño inevitablemente intranquilo, mientras las conversaciones de radio y televisión de fondo ofrecían comentarios cada vez más preocupantes sobre la situación actual. En algún momento, las señales se volvieron confusas antes de convertirse en estática, y el ruido constante de las actualizaciones en vivo se echó mucho de menos. Antes del amanecer, hombres desconocidos con uniforme militar fueron puerta por puerta y guiaron a los habitantes al gran refugio construido bajo sus pies, anticipando el escenario exacto del que habían sido alertados. Supuestamente, algunas personas se negaron, con la explicación de que no había habido comunicación oficial de un ataque ni de un estado de guerra y que obedecerían si se les permitía averiguarlo por sí mismos a través de sus radios y televisores, que llevaban tiempo inactivos. Se rumoreaba que, de niños, no se volvió a ver a ninguna de estas personas. Nací una década después de aquella noche. Mi primer recuerdo es jugar a la pelota contra una pared de hormigón en ruinas en el refugio. Era un lugar bastante grande, más grande de lo que cabría esperar para un pueblo de nuestro tamaño, y la vida allí hacía todo lo posible por imitar las vidas que nos habían arrebatado. Esos esfuerzos fueron admirables, pero finalmente infructuosos. Había una escuelita destartalada para los niños, una cocina comunitaria con enormes reservas de comida enlatada de mala calidad y amplias habitaciones llenas de hileras y filas de literas metálicas oxidadas. Aún así, la vida en el refugio era horrible. No le desearía a nadie estar atrapado bajo tierra con cientos de personas durante décadas, y la monotonía de la existencia pasó factura a los habitantes más mayores del pueblo, que antaño habían conocido una vida mucho mejor. Había una habitación que se hizo famosa por la gran cantidad de gente que se quitaba la vida allí. Tenían que ser creativos con recursos tan limitados, y a veces alguien tardaba días o semanas en morir tras cortarse las venas con un cuchillo sin filo y oxidado. Yo lo sabía, porque mi padre murió en esa habitación desolada. Encontraron su cuerpo sin vida colgando del techo y mi pequeño yo de 10 años quedó en un estado de agonía. No hablé durante meses después de que ocurriera, y a veces todavía desearía haber sido yo en lugar de él. Entonces, al menos, no tendría que cargar con el conocimiento que tengo hoy. Recuerdo que en la escuela me enseñaron sobre las consecuencias de la noche que inició todo esto. Nos dijeron que la mayor parte de nuestra nación y del mundo habían sido devastados por nubes de humo y columnas de fuego. Esa vida en el suelo sobre nosotros era prácticamente imposible. Teníamos que quedarnos allí, para siempre, para no enfrentarnos a las horribles muertes de las que nos habían salvado.
Había muchas reglas para asegurarnos de que nos apegáramos a esos ideales, pero estábamos demasiado aterrorizados como para ser escépticos ante cualquier cosa que nos enseñaran, así que esas reglas no se pusieron a prueba. Me llevó hasta los 19 años cuestionar las enseñanzas que se esperaba que tomáramos como verdades absolutas. Verán, aunque en general era un buen ciudadano y cumplía las reglas del refugio, tenía una pequeña manía. No sé por qué, quizás me había aburrido o simplemente quería desobedecer las reglas aparentemente arbitrarias por una vez, pero tenía una obsesión casi absoluta por explorar los rincones del refugio. Encontrar rincones intactos y rastros de una vida que supuestamente ya no existía me producía una emoción que no sabía que fuera posible en ese lugar. Esas pistas solían ser aburridas desde cualquier punto de vista, pero un día encontré algo que me dejó a la vez asombrado y desconcertado. Una ventana. Al principio no supe qué era, porque cuando la vi, solo vi una acumulación de polvo y telarañas en forma de cuadrado. Pero rápidamente me puse a pelar las capas que se habían acumulado durante lo que presumiblemente fueron muchísimos años, para revelar algo salido de mi sueño más descabellado. Un paisaje de un verde imposible se alzaba ante mis ojos. El cielo era de un azul intenso con alguna nube flotando de vez en cuando, y las casas abandonadas décadas atrás yacían allí en un estado de abandono que les daba un carácter único. Debí de quedarme allí parado durante horas, asimilándolo todo. Me preguntaba por qué el mundo que me habían enseñado no era lo que yo veía. Me preguntaba por qué nos habían mentido. En algún momento volví a mi litera y me dispuse a pasar una noche de sueño inquieto, en la que mis escasos momentos de inconsciencia fueron atravesados por el paisaje supuestamente imposible que había visto. Me llevó semanas reunir el coraje para volver, porque me aterraba que mis ojos me hubieran engañado, que estuviera perdiendo la cabeza y que terminara en esa habitación con el mismo destino que mi padre. No podía decírselo a nadie, y no se lo dije a nadie. Pensarían que yo también estaba perdiendo la cabeza, y era comprensible. Al final, sin embargo, volví. Armado con un trocito de mi cama que había conseguido arrancar. ¿Sabes lo que es tener un deseo ardiente de salir a un mundo que siempre te habían enseñado que te mataría en cuanto tuviera la oportunidad? Porque yo sí. La paleta perfecta de colores que tenía ante mí era demasiado intensa para resistirla. Necesitaba salir. Recorrer la hierba verde con los dedos y respirar el aire que había sido destinado para mí. Y lo hice. La ventana era tan grande que, después de que el cristal se rompiera en minúsculos pedazos, me fue fácil salir. Di el primer paso que no era en ese refugio e inhalé todo lo que pude mientras mis pulmones se llenaban de aire fresco y maravilloso. Volví la cabeza hacia la ventana, solo para descubrir que había desaparecido. El hormigón desnudo yacía frente a mí y mi salida ya no era la entrada. A pesar de mi confusión, pensé que se trataba de algún error de seguridad olvidado hacía tiempo. Sin embargo, lo olvidé rápidamente al concentrarme en la realidad de la vida fuera de ese lugar. Era real, todo era real. No estaba perdiendo la cabeza. Todo lo que había visto a través de la ventana era exactamente igual una vez que me había librado de sus ataduras. Excepto una cosa. Estaba fuera de la vista desde la ventana, así que no lo había visto antes de salir. Perforaba el paisaje, por lo demás imposiblemente prístino, que me rodeaba. Una furgoneta militar. Las 4 puertas estaban abiertas y había una sola persona en el asiento delantero. Su cabeza tenía un agujero de bala limpio, y la sangre del incidente se había secado hacía tiempo. Al acercarme a la camioneta, noté un trozo de papel debajo del pie que colgaba del soldado fallecido. A quien tenga la suerte de leer esto, lamento lo que les hicimos a su gente, a sus familias. Durante la Guerra Fría, la unidad en la que trabajaba recibió la orden de implementar un experimento psicológico. Fue demasiado lejos. Se suponía que debíamos mantenerlos en el refugio durante un año. Para poner a prueba nuestra preparación para lo que parecía un futuro inevitable. Para descubrir si un refugio de esa escala y naturaleza podría ser nuestra salvación, nuestra esperanza para reconstruir la civilización en caso de que finalmente cayeran las bombas. Fue poco ético, en el mejor de los casos, pero lo justifiqué con la falsa comodidad de estar prestando un servicio a nuestra nación. Me dije a mí mismo que tal vez nuestra investigación algún día nos mantendría a todos con vida, incluso si eso significaba un tormento mental para la gente de su pueblo. Bueno, un año pasó y se fue hace bastante tiempo. Poco a poco, el interés gubernamental y militar en este pequeño experimento se desvaneció. La noche en que todo esto comenzó, se les hizo creer que las bombas se acercaban rápidamente a nuestra nación. Quienes se negaron a creer nuestra palabra, legitimada solo por uniformes militares y voces de mando, fueron los inteligentes.
Por eso nos dolió tanto cuando nos ordenaron alinearlos contra la pared y dispararles. Se merecían algo mucho mejor. Lo cierto es que las tensiones de la Guerra Fría comenzaron a disminuir tras el punto álgido de la crisis de los misiles, y con el paso de los años la necesidad de refugios disminuyó. Con ello, como mencioné antes, también disminuyó el interés en nuestro experimento. Nuestros hombres se fueron filtrando con el paso de los meses y años hasta que fui el único que quedó. Quizás la culpa que sentía, la culpa que me corroía a cada instante, me mantuvo aquí. No tenía propósito, ni recursos, ni forma de llegar a la gente que habíamos condenado a una vida miserable años atrás. Aún así, los restos vacíos del pueblo que una vez fue, me tenían bajo su control, y nunca he podido irme. Nunca me iré. Aquí es donde merezco morir, donde merezco pagar por los pecados que cometí con la gente que una vez estuvo aquí. Espero y rezo para que esta carta algún día llegue a algún ciudadano de este pueblo condenado, y espero que mi confesión pueda traerle algo de paz. No espero que me perdones, ni lo merezco, pero por favor, recuerda que cada momento que me quede vivo lo pasaré sumido en un profundo arrepentimiento. Tengo un último deseo. Por favor, entierren mi cuerpo y esta carta tan profundamente como puedan en la tierra de este pueblo. Merezco estar condenado para siempre a una existencia bajo tierra, donde todo esto comenzó, una existencia en la que ustedes se han visto obligados injustamente a participar. Espero que mi dolor sea mucho peor que el que nosotros hicimos para ustedes. Adiós. Debí llorar durante horas después de leer la carta, y los días y semanas posteriores fueron una neblina. Gran parte de lo que recuerdo se compone de intentar volver al refugio en un intento desesperado por dar a mis conciudadanos la libertad de la vida que se suponía que debíamos tener. En cada esquina y entrada, me encontré con metros de hormigón y nunca logré volver al refugio. No recuerdo cuánto tiempo lo intenté, pero finalmente me di por vencido y decidí concederle al soldado fallecido su último deseo. Cavé durante días y lo enterré fuera del área donde solía estar la ventana que inició todo esto. Sé que dijo que no merecía perdón, pero tuvo la dignidad de comprender la terrible naturaleza de lo que hizo y permaneció con nosotros hasta el final. Era un hombre mucho mejor que aquellos que nos dejaron atrás, olvidados y condenados. Espero que sus arrepentimientos se borren en la tierra de nuestro pueblo. En cuanto a mí, dejé el pueblo hace mucho tiempo. Perdí la salida cuando me fui, y nunca me dijeron el nombre original del pueblo en el refugio, así que, por desgracia, los recuerdos son la única prueba de mi experiencia. Me costó mucho acostumbrarme al mundo exterior, pero en los años transcurridos desde mi escape, he llegado a sentirme cómodo con mi nueva vida. Aún así, nunca olvidaré lo que dejé atrás. Aunque fue hace décadas, toda mi vida transcurrió en ese refugio. Todos los que conocí y amé. Me despierto cada mañana atormentado por pesadillas de seguir atrapado en esa profunda y oscura prisión subterránea, y aún así, a menudo me encuentro deseando el consuelo de quienes perdí en mi escape. Espero que hayan encontrado la paz con mi repentina desaparición, pero algo en mí sabe que no es así. Mi dolor y terror aquí fuera son casi tan grandes como allí dentro. Tal vez la ignorancia sea en realidad una bendición, como dicen. Quizás algún día los habitantes del pueblo que una vez conocí, se encuentren con la misma vista de cielos azules y prados verdes que yo. Mientras tanto, espero desesperadamente que hayan encontrado una vida mejor en el refugio que la que yo una vez conocí. Conocí al diablo en un restaurante de Texas. Mis padres nunca me llevaban a ningún sitio. Nunca había salido de nuestro pequeño pueblo antes de los 25. Una vez que lo hice, me di cuenta de cuánto me encantaba la carretera. La mayoría de los camioneros te dirán que tienen una lista interminable de cosas raras que han visto en la carretera. Y en mis 30 años, creía que ya había visto lo peor. Estaba completamente equivocado. Iba de camino de San Antonio a Dallas, después de dejar a los pasajeros a las 7. Aún me quedaban unas horas cuando paré en un pequeño restaurante en la 35. Había perdido el almuerzo ese día y tenía que orinar como un caballo de carreras. Estacioné mi camioneta en el estacionamiento de grava junto al edificio. Cerré con llave y entré corriendo. Cuando entré, noté algunas cosas de inmediato. Una, el restaurante estaba vacío. No me refiero a que solo hubiera unas pocas mesas de comensales. Me refiero a que no había nadie. No había camareros, ni cocineros, ni nadie. Eché un segundo vistazo a la puerta y vi el cartel de abierto parpadeando en rojo. Encontré el camino al baño para hacer mis necesidades. Pensé que, si acaso, entraría al baño y me iría a buscar un McDonald's o algo así en la siguiente salida.
Sin embargo, al salir del baño, ya no era la única persona en el restaurante. Sentado en la barra había un señor mayor. Llevaba el pelo canoso cuidadosamente peinado con gel. Llevaba un traje gris oscuro que le sentaba de maravilla a su esbelta figura. Parecía tener unos 70 años y estaba dando una calada a un puro cuando salí. No se dio cuenta de mi presencia al instante, pero después de dar otra calada, me miró, asintió levemente y palmeó el taburete que tenía a su lado, indicándome que me sentara. Al principio dudé, pero pensé que probablemente era inofensivo. Me acerqué y me senté a su lado, buscando a algún empleado, pero no vi a ninguno. ¿Te invito a algo de beber?, preguntó, con la voz más baja de lo que esperaba, y áspera por lo que debían de ser años de fumar un cigarrillo tras otro. Solo un agua. Me miró unos segundos. Sus ojos castaño oscuro y arrugados me recorrieron la cara de arriba abajo varias veces antes de hacer ademán de levantarse. Noté que usaba un bastón mientras rodeaba la barra hacia el fregadero. Al empezar a llenarme la taza, me miró. No recibimos muchos clientes aquí, dijo, sentando una taza llena frente a mí, apoyando los brazos en la barra, observándome. ¿Trabajas aquí?, pregunté, tomando un pequeño sorbo. El hombre rió suavemente. Más o menos. Soy el dueño. Asentí y miré a mi alrededor una vez más. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde que tengo memoria, respondió, irguiéndose. ¿Tienes hambre?, preguntó, dándome la espalda. Sí, me vendría bien una hamburguesa, o algo así. El hombre asintió y desapareció al fondo por unos minutos. Regresó con la hamburguesa más jugosa que jamás había visto, acompañada de pepinillos y patatas fritas. La colocó con cuidado frente a mí, y luego, lentamente, rodeó la barra para sentarse a mi lado. Comí rápidamente, dándome cuenta de lo hambriento que estaba. El hombre me observó un momento antes de volver a hablar. ¿Cómo te llamas? Tragué el bocado y lo miré. Steve, dije rápidamente antes de meterme otro pedazo más de hamburguesa. El hombre asintió levemente. Soy Nick. Sacó un cigarrillo del bolsillo de su traje y lo encendió. Me lo ofreció, ofreciéndome una calada. Rechacé educadamente y terminé mi comida. Gracias por la cena, estaba deliciosa. ¿Qué te debo?, pregunté, poniéndome de pie. Nick me miró y sonrió con suficiencia. Hijo, gente que quiere algo más que una simple comida. Me quedé de pie, incómodo, sin saber cómo responder. ¿De acuerdo? Nick se levantó y se dirigió a la entrada. Comida no es lo que realmente deseas esta noche. Lo miré fijamente unos segundos, sin saber si bromeaba o si simplemente estaba completamente loco. Dejé un billete de $10 sobre la mesa y caminé hacia la puerta, rozándolo al abrirla. Crucé el estacionamiento hacia mi camioneta, mirando hacia el restaurante. Nick seguía de pie en la entrada, con una amplia sonrisa. Me subí a mi camioneta y me fui, feliz de librarme de ese lugar extraño y de su dueño. Nick permaneció en mi mente el resto de la noche. Gran parte del camino era solo una carretera vacía, sin ninguna señal identificativa. Así que me pareció extraño haber conducido durante una hora y solo haberme topado con otro edificio. Tenía muchísimas ganas de orinar otra vez y otro pequeño restaurante era el único edificio que había visto. Entré en el aparcamiento, salí, y entré corriendo. Casi me orino en los pantalones al mirar a mi alrededor. El restaurante estaba vacío. Miré hacia la barra y vi una cara que me resultaba familiar. Nick se giró para mirarme y rió suavemente. Me alegra tenerte de vuelta, Steve. Ahora, estaba en parte asustado y en parte furioso. ¿Qué carajo quieres de mí?, le grité. ¿Cómo demonios hiciste esto? Nick se levantó lentamente y se acercó a mí. Es lo que quieres tú, no yo. Señaló una mesa cercana y me senté frente a él a regañadientes. Bueno, Steve, empezó. Cuéntame un poco sobre ti. No tenía tiempo para estas tonterías. Jódete, dije con dureza, casi escupiéndole. No estaba seguro de por qué estaba tan enojado, pero tal vez mi miedo se acababa de manifestar de esa manera. ¿Cómo podía estar en el mismo restaurante del que me había ido hacía más de 80 kilómetros? Nick negó con la cabeza, riendo suavemente. Steve. Levantó la vista, encontrando mis ojos con los suyos oscuros. Sabía que eran marrones, pero eran tan oscuros que casi parecían negros en el ambiente bajo del restaurante. No seas tan hostil. Estoy tratando de ayudarte. Estudié su rostro un momento, intentando encontrar alguna señal de que se trataba de una broma elaborada. Quizás algún camarógrafo iba a salir de la trastienda, diciéndome que estaba en un nuevo programa de bromas.
No, nunca venía ningún camarógrafo. No entiendo. Dije en voz baja, calmándome por fin lo suficiente como para intentar racionalizar las cosas. Hay algo que quieres, y te lo puedo dar, muchacho. Lo miré una vez más. Su rostro no mostraba ninguna expresión, era prácticamente ilegible. No tenía ni idea de qué estaba hablando, así que repetí mi afirmación anterior. Háblame de ti, Steve. Quizás entonces empieces a entenderlo. Insistió. Miré hacia la mesa. No había hablado de ello antes, pero estaba listo. Si me sacaba de este atolladero, haría lo que fuera. Llevo 30 años como camionero. Nick asintió, reclinándose en la mesa. ¿Por qué? ¿Qué clase de pregunta era esa? Me gusta conducir. Respondí. Me observó medio segundo antes de asentir. ¿Te gusta conducir o correr? ¿Qué demonios se supone que significa eso? Pregunté. Nick se encogió de hombros, cruzando los brazos sobre el pecho. Exactamente lo que dije. Miré por la ventana del restaurante, mirando hacia la interestatal durante unos segundos antes de que Nick se aclarara la garganta, volviendo mi atención hacia él. ¿Qué pasó antes de que te convirtieras en camionero, Steve? Preguntó. Miré hacia la mesa, incapaz de mirarlo a los ojos. Tenía una familia. Dije, casi en un susurro. Sí, la tuviste. Una esposa y una hija hermosa. Dijo con una mirada de suficiencia en el rostro. Levanté la cabeza de golpe. ¿Cómo demonios lo sabía? Nick debió de captar mi sorpresa bastante rápido porque respondió a la pregunta que no le había hecho. Lo sé todo, hijo. Entonces, ¿por qué preguntaste? Dije, empezando a enojarme de nuevo. Porque tienes que ser tú quien lo diga. Respondió. Sí, tuve esposa e hija, pero ya no están, y hace muchísimo tiempo que no están. Nick asintió, inclinándose hacia adelante, y apoyando los codos en la mesa. ¿Y qué pasó con ellas, Steve? Están muertas. En un incendio. Respondí. Nick me observó en silencio durante unos instantes. Lo siento mucho, Steve. No mentía, su compasión era sincera. Asentí en silencio, sin mirarlo a los ojos. No pretendo ser aguafiestas, Steve, pero la gente buena no acaba en mi restaurante. Dijo, rompiendo bruscamente el incómodo silencio que se había formado. Lo miré. ¿Qué? Nick volvió a cruzar los brazos. ¿Qué pasó realmente esa noche, Steve? Negué con la cabeza. Ya te lo dije. Fue un incendio. Nick asintió suavemente. ¿Y qué causó este incendio? Un cableado defectuoso. Dije, reclinándome en la cabina. Nick asintió una vez más. Por fin pude interpretar su rostro. Estaba pensando, su mente daba vueltas mientras pensaba en su respuesta. ¿No te lo crees? Dijo finalmente. Claro que sí. Eso es lo que dije. Nick rió suavemente. Pero ambos sabemos que eso no fue lo que causó el incendio. Se incorporó, inclinándose hacia mí. Ambos sabemos que la coincidencia fue lo que te salvó el pellejo. Volvió a reír suavemente. Los cables defectuosos también se desmayaron con un cigarrillo encendido. Me puse de pie, empujando la mesa hacia él con fuerza. ¿Qué insinúas? Grité, enfrentándome a él. Lo agarré por el cuello del traje y su bastón cayó al suelo. Retiré el puño, listo para golpearlo. Fue un error de borracho, Steve. Me dijo, sin siquiera inmutarse ante mi repentino arrebato. Lo miré por encima del hombro. ¿Quién demonios eres? Nick se rió a carcajadas esta vez. Si te lo dijera, no me creerías. Le solté el cuello de la camisa y tomé el bastón antes de enderezarme. ¿Qué quieres? Nick se apoyó en su bastón, observándome. Ya te lo dije, se trata de lo que tú quieras. Lo observé un minuto antes de reírme en voz baja. No puedes darme lo que realmente quiero. Le dije, mirándolo a los ojos. No rompió el contacto visual mientras una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. Pruébame. Lo miré fijamente un buen rato, buscando algún engaño. No encontré ninguno. Volví a sentarme en la cabina y suspiré profundamente, mirando al suelo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas y se me hizo un nudo en la garganta. Las quiero de vuelta. Grazné. Nick me observó un buen rato antes de volver a hablar. Puedo hacerlo. Lo miré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Eso no tiene gracia. Nick se encogió de hombros. ¿Quién dijo que bromeaba? Me puse de pie, enfrentándolo de nuevo. No me jodas, viejo. Levantó las manos a la defensiva.
No lo hago. Lo solté y se cruzó de brazos. Puedo devolvértelas por un precio. Puse los ojos en blanco antes de volver a mirarlo a los ojos. ¿Cuál es el precio? Pregunté, genuinamente interesado en lo que este viejo loco querría. Nick rió entre dientes. Bueno, Steve, lo único que quiero de ti es tu alma. ¿Mi alma? Pregunté, casi con incredulidad. Sí, era oficial, este tipo estaba loco. Después de que mueras, claro. Dijo Nick, asegurándose de que entendiera bien los términos. Vendré a cobrarte dentro de 30 años. Me reía a carcajadas. Este viejo no viviría ni 30 años más. Diablos. Parecía que podría desmayarse en los próximos 30 minutos. Entonces, acepto darte mi alma después de morir y tú resucitarás a mi esposa e hija. Ni siquiera podía creer que estuviera diciendo esto. ¿Acaso estaba en una película? Quizás estaba soñando. Exactamente. Respondió Nick, breve, conciso y directo. ¿Quién eres? Pregunté, preguntándome qué tipo de drogas estaría tomando este tipo. Soy el diablo. Resonó, con mucha más naturalidad de la que esperaba. Lo miré. Entonces, ¿eres el diablo y quieres mi alma? Nick se encogió de hombros. Sí. Me encogí de hombros. Diablos, no la necesitaré después de morir. Volví a reír. Si acepto esto, me dejarás ir. Solo quiero irme a casa. Necesitaba entretenerlo, complacerlo para poder seguir con mi vida. Con suerte, me iría y no tendría que volver a pensar en esta extraña noche. Nick asintió y me extendió la mano. Sí, no me verás en 30 años. Le estreché la mano con firmeza. Estaba mucho más caliente de lo que esperaba. Retiré la mano rápidamente, viéndola ponerse roja como un tomate. Parecía quemada. Cuando levanté la vista de mi herida, Nick se había ido. No solo eso, todo el restaurante se había ido. Miré a mi alrededor. Me detuvieron en un pequeño campo, mi camioneta estaba estacionada a unos 90 metros al lado de la carretera. Miré a mi alrededor una vez más, pero no vi nada en ninguna dirección. Corrí rápidamente de vuelta a mi camioneta y volví a la interestatal. Conduje directo a casa, sin querer parar otra vez por miedo a no volver nunca. Llegué alrededor de la medianoche, lo cual es casi imposible considerando que el viaje era de 4 horas y había pasado al menos 2 en ese restaurante de mierda. Deberían haber sido más bien las 3 o 4 de la mañana. Pero no, era como si nunca hubiera parado de camino a casa. Al abrir la puerta principal y entrar, miré a mi alrededor en la oscuridad. Encendí la luz y me quité las botas. Steve, ¿eres tú, cariño? Escuché una voz que me llamaba desde arriba. Me quedé paralizado. No era la voz de cualquiera. No, era la voz de Cristina. Mi Cristina. La que había perdido hacía tantos años. Oí el ruido de unos piececitos correteando por el piso de arriba. ¿Papá? Era imposible. Mi pequeña había muerto hacía 30 años. Solo tenía 7 años, y era la niña más bonita que había conocido. Pensaba todos los días en cómo les había arrebatado la vida a ella y a su madre. ¿Cristina? ¿Marie? Pregunté, incrédulo ante lo que oía. ¿Era posible que Nick dijera la verdad? ¿De verdad era el diablo? Eso significaba que había vendido mi alma. Pero ahora no importaba, tenía 30 años antes de tener que pagar. Tenía 30 años para pasar con mi familia. 30 años que creía haber perdido. Estaba sumido en mis pensamientos mientras mi esposa e hija finalmente bajaban las escaleras. Entonces me di cuenta de que Nick era, sin duda, el mismísimo diablo. Había hecho un trato con el diablo y la razón por la que lo sabía, era porque era conocido por ser un estafador. Observé a mi esposa e hija, intentando no vomitar. Tenían la piel negra y carbonizada, cayéndose a pedazos por todo el cuerpo. Su ropa estaba derretida y fundida con la piel y apestaban. Supe en ese mismo instante que estos próximos 30 años con ellas serían peores que los 30 que pasé doliéndolas. Ahora eran un recordatorio constante de lo que había hecho. Y lo peor es que vendí mi alma por esto. Y creo que sé exactamente cómo me va a matar. Mejor desmonto los detectores de humo ahora mismo. Recibí una solicitud extraña en mi OnlyFans. El otro día recibí un mensaje directo de uno de mis clientes de OnlyFans. $2000. Urgente. Por favor, responde. T. Al Crowley 88. Hice clic en el perfil. Solo un nombre de usuario que no reconocí. Sin foto, sin detalles. Y no recordaba si había interactuado con él antes.
No suelo responder mensajes directos al azar, y estaba ocupada preparándome para una transmisión en vivo, pero esa cantidad de dinero me llamó la atención. En el peor de los casos, es otro troll diciéndome que soy una puta inútil. ¡Qué asco! ¿Cuál es la petición? ¿Un video personalizado? Respondí. La respuesta llegó de inmediato. Supongo que era urgente. Quiero que me dibujes algo. Me quedé mirando el mensaje un segundo. Sinceramente, he recibido muchísimas peticiones durante este tiempo, pero esta fue quizás la petición más rara que he recibido. ¿Crees que ya lo has oído todo? Recibí una notificación. Mi stream programado estaba a punto de empezar. Bajé la vista para ver mi atuendo. Hoy iba a hacer un stream de temática pirata, no preguntes, es una recompensa para un suscriptor de toda la vida, así que iba vestida como Nami de One Piece, con un bikini azul muy, digamos, revelador, shorts cortos y un sombrero de pirata, mi propio toque. El suscriptor no especificó el pirata, pero ahora soy pelirroja y tengo las tetas bastante grandes, así que, imagínate. Podría matar 2 pájaros de un tiro y conseguir que algunos fans del anime me dieran propina y me pagaran por hacer cosplay otra vez. Aunque no lo creas, me han pedido que haga un Gaara sexy de Naruto. Pero, no voy a mentir, este tipo me intrigó. Aunque solo fuera para mi propio entretenimiento. En realidad no dibujo. No soy artista. Escribí. No necesitas serlo. Solo quiero que lo dibujes. Insistió el usuario. Vale, voy a picar. ¿Qué estoy dibujando? Pregunté. Esto. Me envió una imagen adjunta. Oh, ¿Sí? seguro es otra foto de un miembro masculino. No lo abro. Como si fuera una señal, sonó una campana. Me depositaron $50 en la cuenta. Con otro mensaje. Por favor, ábrelo. Bien. Mis calificaciones de miembros viriles costaban $20, así que ya iba un paso por delante. ¿Y si era algo peor? Bueno, digamos que me han enviado las partes más oscuras de internet. ¿Y qué demonios? Lo abrí. Y lo que vi fue muy extraño. Más extraño de lo que esperaba. Era el escaneo de una imagen. Parecía sacada de un libro muy viejo de la biblioteca, muy maltratado, o algo así. La página estaba amarilla y agrietada. Y encima, un símbolo dibujado con pintura negra salpicada en la pared. Una fila de círculos entrelazados con un boceto tosco de un ojo, 6 veces, a lo largo de su circunferencia, dentro de triángulos. Y había palabras dando vueltas alrededor de los bordes de la imagen, pero estaban en un idioma que no reconocía. Como si las letras fueran de un alfabeto desconocido. Nunca había visto nada igual. ¿Qué es esto? Ninguna respuesta. Esperé. Me quedé mirando la imagen. Y entonces mis ojos se posaron en la cadena de mensajes. En los $2000 prometidos. Probablemente el equivalente a 8 sesiones de streaming. ¿Y si esto es su manía, quién soy yo para juzgar? ¿Solo quieres que dibuje esto? ¿Como con pintura de MS o algo así? Pregunté. No. En tu suelo. La tiza funciona mejor. Contestó. Esto es una broma. Respondí. No. Escribió en mayúsculas. Otros $50 en mi cuenta. Este tipo era un rollo. Pero claramente no bromeaba. No tengo tiza, jaja. Puedo ir corriendo a la tienda. Escribí. No. La necesito ahora. Ordenó. Nunca falla. Cuando me apetece, me apetece. Tienen que largarse enseguida. Revolví el escritorio junto a mi equipo de cámara. Aparté cosas, maquillaje, papeles, mis juguetes. Encontré un lápiz. Miré el suelo de madera de mi apartamento. De ninguna manera iba a funcionar. Entonces recordé y encontré mi viejo bolso en el suelo del armario. Y dentro, un rotulador grueso y negro. Lo probé en el suelo. Bingo. Le respondí. ¿Te sirve un rotulador? De nuevo, la respuesta fue inmediata. Sí. Siempre que pueda verlo. Dibuja en grande. Tranquilo, amigo. La excitación tiene efectos extraños en un hombre. Bueno, vale. No me llevaría más de 1 minuto. Bueno. A dibujar ahora. Abrí la foto que me envió en mi teléfono, ignorando mis otros mensajes pendientes. Y las campanillas de mi transmisión en vivo programada y los usuarios fieles preguntándome dónde estaba. Podían esperar. Además, quería ver qué pasaba con esto, así que me arrodillé en el suelo junto a mi cama. Aparté la alfombra. Pinté con un rotulador permanente la madera. Y empecé a dibujar. La verdad es que se veía bastante bien.
Mira, no soy Picasso, pero era bastante buena en el instituto. Incluso hice una exposición de arte con uno de los profesores. Era un retrato de mi madre, me aseguré de tomarlo antes de su tercera copa de rosado. Creo que papá todavía lo tiene por ahí, si es que llegó a abrir algo que tenía después de que ella muriera. En serio, la cuestión es que no soy tan mala. Examiné mi trabajo. Era un poco inestable, los círculos no son fáciles, ¿sabes? Pero era bastante preciso. Incluso podría decir que era condenadamente bueno. Diría que eligió a la chica de cámara adecuada. Bajé las luces y le tomé una foto con flash. Se la envié a Al. ¿Qué tal? Ninguna respuesta. Envié signos de pregunta. Nada más. Bueno. Al menos gané 100. Y saqué una anécdota divertida. Entonces vibró mi teléfono. $2.000. Sí. Eres el mejor. Genial. El dinero más fácil de mi vida. Pensando que habíamos terminado, me dispuse a empezar mi transmisión en vivo. Pero entonces me sorprendió. ¿Quieres ganar 5.000 esta noche? ¿Qué? Exclamé viendo la pantalla. Pero mantuve la calma. Siempre hay que mantener la calma con tipos como este. ¿Te refieres a 3.000 más? No, lo siento. Me refiero a 5.000 más. Bueno, al diablo con la transmisión en vivo. Este tipo podría pagar mis cuentas de por vida. Lo que sea por ti, Al. Le contesté. Bueno, obviamente no voy a hacer nada por este desconocido, pero el tipo al que le gustan los dibujos probablemente no me va a pedir que me corte los pezones de repente. Sí. Solo necesito que digas algo y lo grabes. No voy a mentir. Esta petición fue otra sorpresa. Y su estilo frenético de mensajes fue un poco raro. Pero sé lo difícil que es escribir con una sola mano. No quiero ser grosera. Y que te jodan. No seas mojigato. No me juzgues. ¿Sigues escuchando esto, no? ¿Qué quieres que te diga, papi? Bueno, fue un tiro al aire, pero a una parte considerable de mis clientes les gusta. Y a mí también. Ninguna respuesta. Ni hablar. Mierda. Quizás la cagué. Me pasé de la raya. Me maldije por no haber ido a lo seguro para conseguir otros $5.000. Podría haber ganado $8.000 esta noche. Pero entonces. Un mensaje. Fruncí el ceño al leerlo. Porque parecía una completa tontería. Click nice settlement to clean Nervix Map. Intenté leerlo unas 30 veces. Seguía sin entenderlo. ¿Tuviste un derrame cerebral? Jaja. No. Adi, eres muy graciosa. Solo di esas palabras. Video para mí. Este tipo no podía hablar en serio. Me quedé un segundo. Me mordí las uñas. Empecé a pensar en ello. De verdad, algo raro me rondaba por la cabeza. Era raro, ¿verdad? Empezaron a pasarme por la cabeza posibilidades. Este tipo no sabe quién soy, ¿verdad? Me reveló información confidencial. ¿Me estaba gastando Tyler alguna broma pesada? No creía que tuviera dinero para esto, pero siempre está la posibilidad de quejarse después, para intentar que se lo devuelva. Y qué maldita sea, qué rencoroso. Aquí está Addison, la zorrita de mi ex. Haría lo que fuera por $1. La obligué a decir tonterías y a dibujar mierda en el suelo mientras se vestía de pirata guarrilla. ¿Alguien más quiere un turno? Me miré, mi ropa y la lencería temática que tenía para más tarde en la transmisión, y las palabras de mi madre resonaron en mi interior. Puedes ganar todo el dinero que quieras. No importa si no te respetas. Nunca había visto algo así. Y me lo estaba tragando todo. Me sentí como una idiota. Y de repente sentí lágrimas formándose en las comisuras de los ojos. Por suerte, otro mensaje me sacó de la realidad. Por favor. Lo necesito. Prometo que no estoy bromeando contigo. Casi como si hubiera escuchado mis pensamientos. Y aún mejor, con el mensaje, otros $500 enviados. Solo para ti. Te doy $5.000 más. Vale. 8.000 por una sola noche. Que me apunten, que se jodan Tyler y mi madre. Me sequé los ojos, me decidí a ponerme mis pantalones de mujer mayor y reanudé este jueguito. Vale, lo haré. Tranquilo, grandullón. ¿Algún consejo de pronunciación? ¿Qué idioma es? No hubo respuesta por un momento. Luego, no un mensaje, sino un fragmento de audio. De acuerdo. Llegados a este punto, con lo que ha gastado, me he ganado el derecho de escucharlo. Me puse los auriculares. Y luego abrí. Hubo un silencio crepitante durante unos segundos. Entonces, una extraña voz gutural empezó a sonar.
rasposa. Como James Earl Jones, pero después de 1000 cigarrillos. Me dijo las palabras directamente al oído. Era muy íntimo, casi sensual. Al no era como me lo imaginaba, si es que era al. La grabación parecía vieja, de alguna manera. Muy vieja. Como esas grabaciones de cuando se usaban fonógrafos o como se llamen. Sentí escalofríos en la espalda. Algo en la grabación me sonaba muy mal. Instintivamente, entré en pánico. Me arranqué los auriculares y los tiré al suelo sin darme cuenta. Me quedé allí un momento. Respiraba agitadamente. Rápidamente. Sentía un hormigueo de piel de gallina. Una campanilla casi me da un respingo. ¿Estás ahí? ¿Me has escuchado? Me detuve. Me estaba poniendo nerviosa por un audio de un desconocido. Era su manía. No era para tanto. Claro, era único y no tenía sentido para mí, pero no suelo juzgar a la gente. No tendría trabajo si lo hiciera. Me recuperé y respondí. Volviendo a la fantasía de Adi. ¿Sí? Lo pillo. Lo diré y lo grabaré ahora mismo. Sí, Adi, eres la mejor. Volví a intentarlo con mi mensaje. ¿Quién sabe? Quizás podría sacarle aún más provecho. ¿Quieres que me ponga algo? Ponte lo que quieras. Solo di las palabras. Y asegúrate de hacerlo delante del dibujo. Qué gracioso. No suelo recibir la indiferencia, sobre todo cuando ofrezco algo así, pero no debería sorprenderme. Fue simplemente una escalada de lo primero. Ya sabía que no era un cliente normal, no tan fácil de complacer. En cierto modo, fue refrescante que no me quisiera solo por mi cuerpo. En cambio, ganaría $5.000 por mi arte y mi actuación, y eso me emocionó un poco. Así que puse el teléfono en el escritorio. Coloqué la cámara de frente. Me arrodillé alrededor del círculo. Y dije las palabras lo mejor que pude. Lo dije despacio, todavía destrozando las palabras. Era imposible que este tipo se pusiera contento. Ojalá no fuera su lengua materna ni nada. Si lo fuera, probablemente se ofendería. Detuve el video, preparándome para volver a intentarlo. Entonces, un pitido de mi portátil. Miré el mensaje. Sí. Vi algo más, como una alucinación, un espejismo en el desierto tras un golpe de calor mortal. Y sentí que ya no era yo. Era otra persona. Alguien en un lugar lejano, en un tiempo que no era ahora. Viendo cosas que no estaban destinadas a Addison. Me encontraba en una ciudad vasta y opresiva que se extendía interminablemente, hilera tras hilera de imponentes arquitecturas industriales que sobresalían en ángulos imposibles. Un horizonte de torres torcidas se elevaba hasta donde podía estirar el cuello para ver, sus gargantas tosiendo humo negro hacia un cielo contaminado con el color pútrido de un verde enfermizo. Y en ese mismo cielo, una innumerable colección de estrellas umbrales, imposiblemente negras. Y de alguna manera se sentían, vivas. Una oleada de horror irreprimible me recorrió. Una repentina y gélida comprensión de la existencia de cosas que no podía nombrar. No podía entender. Sus nombres, indescriptibles, salvo en un idioma que ya había muerto hacía mucho, cuando los planetas eran jóvenes y el sol frío. Pero la mera existencia de estos seres, de alguna manera, me llenó de un sentido de propósito. De aprecio por lo que podía venir, lo que estaba por venir y lo que tenía que venir. Lo que debía venir. Sentada en esa ciudad donde el tiempo no tenía cabida y Dios no reinaba, cuyo nombre, aturdido, sabía que era Klein-Nervix, sentí que las estrellas negras volvían su mirada maléfica directamente hacia mí. Vi un cielo verde envolvente, repleto de innumerables seres sombríos que me conocían mi vergüenza y mi miedo, y aún así me deseaban aún más por ello. Como si me vieran y me atravesaran, atravesando mi alma y cada vida que había vivido en cada existencia pasada, extendiéndose hasta los eones antediluvianos de nuestro vagabundeo insensato y sin rumbo. Pero ese vagabundeo había llegado a su fin, porque yo era yo misma. Yo era mis antepasados. Yo era una hormiga, contemplando las grandes obras de la humanidad, mi conciencia registrando una milésima, una 10.000ésima, una 100.000ésima de sus designios para un universo inconsciente e ingrato. Las estrellas bostezaron. Bramaron. Y el cielo verde se volvió negro. El mundo se inclinó. Giró sobre sí mismo.
Una ciudad infinita de ónice devorándose a sí misma, engullendo por completo a los hijos del antiguo Matusalén, al codicioso Belial, a la sedienta Kidna y a estos niños a medio forjar implorando su misericordia y devorándose a sí mismos también, pues eran imitadores de un dios que nunca conocerían, jamás comprenderían, un abismo purpúreo de orígenes sobrenaturales esperándolos a ellos y a todos nosotros, un útero cálido, húmedo, envolvente, devorador, hambriento, y... Mi teléfono sonó. Estaba de vuelta en mi apartamento. Sentada frente a mi dibujo. Tenía la barbilla cubierta de baba. Dios mío. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Y qué acababa de ver? ¿Era un sueño? Casi como si leer las palabras me pusiera en un extraño trance. Lo último que pude recordar fue el video. Miré mi teléfono. Estaba casi muerto. Porque llevaba 2 horas grabando. Lo detuve. Repasé el video. Solo estaba yo, sentada en el mismo sitio. Repitiéndole esa frase a Al, durante 2 puñeteras horas. Miré mi ordenador. Lo has hecho bien. Escribió Al. Me llamó la atención. Porque la notificación que me llegó me decía algo imposible. En las últimas 2 horas, Al me había enviado $40.000. Me quedé mirando el ordenador, atónita. Acababa de ganar casi $50.000 por un dibujo y murmurando tonterías. Casi me dio pena. Pero quién sabe, podría haber estado hablando con Jeff Bezos, de incógnito. Otro mensaje. Este me hizo parar. Y se me secó la boca. Has hecho lo que se te pidió. Has hecho llorar a este sumo sacerdote con silencioso júbilo. Las 2 horas que estuve desmayada volvieron a pasar por mi mente. Me provocaron escalofríos helados. Pero entonces me di cuenta de algo. Intenté mantener la calma. Pero tenía que decirlo. ¿Qué? Jaja. Nunca te envié el video. No respondió por un momento. Pero cuando lo hizo, sentí un escalofrío. Pero aún queda mucho por hacer. Addison, eres uno de los heraldos de la gran señal. En esta vida y en la siguiente. ¿De qué demonios habla este tipo? Se viene, y de repente es una persona completamente diferente. Esto era una locura. Y aún queda mucho por hacer. ¿Qué más podría estar pidiéndome? Pero algo en lo que dijo me impactó. Como un sueño que no podía recordar bien. Un sabor en la punta de la lengua. Una ciudad. Alguien observándome desde arriba. O algo. No tenía ni idea. ¿De qué estás hablando? Me estás asustando. Hubo un largo silencio. Al, ¿qué pasa? Lo intenté de nuevo. Al, háblame. Llamaré a la policía. Mi respiración era agitada. Sudaba. Sentí que el terror me invadía. Estaba a punto de sufrir un ataque de pánico. Y luego otro mensaje. Esta vez, era un archivo adjunto de video. Con mano temblorosa, lo hice clic. Ahí estaba, Al. Un hombre mayor, amable y aparentemente inofensivo. Bien afeitado, un poco corpulento, con lo que parecía una bata oscura. Estaba en un espacio oscuro. No sabía si era un estudio o un sótano, pero las paredes parecían de granito, piedra o algo así. Y debo decir que me asustó, porque no dijo ni una palabra. Solo sonrió. Una sonrisa que contenía una felicidad que casi me dio celos en ese momento. Una alegría pura e infinita, como la de un niño aturdido. Mantuvo esa sonrisa durante un buen rato. Sin mover un músculo. Y yo no podía apartar la mirada. Por fin habló. Su voz temblaba de emoción. Tras toda una vida de servicio, mi rito ha concluido. Los dejo ahora, con la esperanza de que el mundo pronto sea como lo soñaron en su antiguo letargo. Después de incontables milenios, sueños que fueron solo sueños, podrán engendrar realidad. Debes hacer esto por los demás, Addison, como yo lo he hecho por ti. Debes hacerles ver la luz. Dibuja el símbolo. Invoca su nombre. Uno por uno. Un nuevo acólito por cada luna que pase. Al se acercó. Sus ojos brillaron repentinamente con una malicia escalofriante. Haz esto. O podrías experimentar torturas más allá de tu imaginación. Torturas que durarán 1000 vidas, torturas más allá de tus pesadillas más salvajes. Pero si escuchas, si obedeces, tus recompensas serán eternas, recuerda, esto es solo el principio. Sonrió de nuevo. Y entonces su sonrisa se desvaneció. Y se convirtió en algo más parecido a la euforía orgásmica. Levantó algo para encuadrarlo. Un cuchillo grande y afilado. Y sin apartar la mirada, hizo algo impactante. Se pasó la hoja por la garganta. Abriéndola. Tan despreocupadamente como si fuera un saludo amistoso. La sangre brotó a chorros. Derramándose por todo su cuerpo.
empapando su túnica. Se estremeció de placer. En éxtasis mientras la cálida corriente de la muerte lo invadía. La expresión me resultaba familiar. La había visto en los rostros de mis clientes innumerables veces. Normalmente iba seguida del bajón. El reconocimiento de su vergüenza al desvanecerse el orgasmo y prepararse para afrontar la aburrida y sombría realidad. Pero su rostro nunca perdió ese brillo. No podía apartar la mirada. No podía apagar el video. Mientras el hombre se desangraba. Sin pestañear. Hasta que se desplomó hacia adelante. El video continuó durante unos instantes silenciosos y agonizantes. Entonces se cortó. Estaba temblando. Las lágrimas corrían por mi rostro, el rímel me escocía en los ojos. Y mi sangre estaba helada. No entendía qué había pasado. ¿Era yo responsable del suicidio de este hombre? Pensé que era un dibujo tonto, una frase graciosa, un cliente con una manía que aún no había visto. Pero en realidad, sabía en mi corazón que me había visto arrastrada a algo más horrible de lo que jamás podría imaginar. Y sus últimas palabras fueron una amenaza. Una promesa. Si no hacía lo que decía, vendrían a por mí. No sé quién ni por qué, pero necesitaban que se corriera la voz. Su evangelio. Cada luna, un nuevo acólito. Todo eso fue hace un año. Desde entonces, elijo a un seguidor al mes. Normalmente, los más irrespetuosos o exigentes. Pero a veces, simplemente los más crédulos. Y los hago participar en el mismo pequeño ritual que yo. He intentado evitar contagiar esta extraña maldición, pero cuando la luna llega a su plenitud y el ciclo se acerca a su fin, si aún no he encontrado a mi víctima, empiezo a ver cosas. A oír cosas. Lo intenté una vez, solo para ver si la amenaza de Al era cierta. Lo era. Empieza al final de la primera semana, en algún lugar profundo de las sombras. Pequeños movimientos en los bordes, como si se difuminaran los límites entre nuestro mundo y el suyo, pequeños trucos en el cerebro. Para la segunda semana, empiezo a oír voces en la noche. Susurros urgentes y furtivos. Empiezan como un parloteo de pánico, pero a medida que pasa la tercera semana, se vuelven más furiosos. Más amenazantes. Para la cuarta semana, las sombras tienen ojos y me observan desde los rincones oscuros y los espacios solitarios, deseando que cumpla sus órdenes. Pronto, les crecen bocas. Bocas desesperadas y hambrientas que se lamen los labios mientras esperan que cumpla mi promesa. Se acercan cada vez más a mi cama mientras duermo, ansiosas por aprovechar su oportunidad si no lo hago. Puedo sentirlas. Un mes, esperé hasta la noche de luna llena, justo cuando estaba a punto de menguar. Caminé hacia la ventana. Corrí las cortinas. Levanté las persianas. El cielo era verde. Las estrellas eran negras. Y me sonreían. Sus bocas llenas de hileras de dientes afilados. Me prometieron el tormento interminable del que Al me había advertido. Tenía que estar en mi cabeza. Cerré las cortinas, entré y le escribí a un seguidor fiel. En menos de una hora, se lo había contado. Y así, todo volvió a la normalidad. Se acabaron las sombras que se arrastraban. Se acabaron los susurros. Al abrir las cortinas, la luna me devolvió el brillo. Y las estrellas vigilaban silenciosamente como siempre, apenas visibles sobre las luces de la ciudad. Así que nunca volví a cometer ese error. De hecho, ni siquiera espero más allá de la primera semana. ¿Por qué te cuento esto? Aparte de para que pienses que soy una loca que perdió la cabeza tras el estrés de ver a un cliente hacer algo tan horrible. Tan traumático. Porque si has escuchado hasta aquí, sé que te importa. Y sé que probablemente entiendes que vivo con miedo constante, aterrorizada por la locura y el horror que intento evitar desesperadamente. Apenas como. Apenas duermo. Pero la culpa es lo peor. Saber que la estoy transmitiendo de todos modos. Transmitiendo a lo mismo por lo que hice un trato. Así que quiero darte una advertencia y pedirte que, por favor, me escuches. Si un perfil como el mío te contacta en OnlyFans, te pide algo inusual, te ofrece algo que deseas con todas tus fuerzas. Piénsalo 2 veces. Podría ser alguien como yo. Y entonces tú también verás las sombras.